31 de marzo 2024, domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Viernes Santo, cuando termina la lectura, termina con una frase Jesús: todo se ha cumplido. Es decir, Dios Padre, en el momento en el que le da a la serpiente el castigo después de la desobediencia de Adán y Eva, le informa que va a venir una mujer que le pisará la cabeza y que el descendiente de ella alcanzará la salvación. Y aquí está. Se hizo todo un proceso en donde Dios fue mandando, en lo que conocemos como la historia de la salvación, personas que habían aceptado el camino de Dios y que fueron anunciando hasta llegar a ese momento. Los apóstoles se habían encontrado con Jesús, lo habían seguido, habían aprendido a amarlo, pero en ese momento tenían ellos miedo, les faltaba todavía la fuerza del Espíritu Santo. Solamente Juan se quedó hasta el final. Los otros estaban muertos de miedo, escondidos en una casa. El domingo por la mañana fue el Evangelio que leímos anoche y que hoy hacemos el mismo Evangelio, solo que en diferente versión. Anoche leímos a Marcos, ahora estamos leyendo a Juan. En el relato se notan desde muchos de los que hacen reflexiones y hacen exégesis de estos textos, pero pues también a simple vista para nosotros los mortales comunes y corrientes que no tenemos tanto estudio, entendemos y descubrimos una cosa. Marcos platica lo que oyó. Él era sobrino de Pedro y lo más probable es que él presente lo que oyó de Pedro. La alegría, la emoción, y esa es la que él refleja. Aquí el relato es de Juan. Él estuvo presente en todo, en la crucifixión, y cuando María Magdalena regresa diciendo que no está el Jesús que había resucitado, que lo habían visto, llega con esa alegría del primer anuncio. Entonces corren Pedro
corre más lento. Juan, aunque no da nombre, dice el otro discípulo, pero lo que todos entendemos y captamos es que es Juan y en otros momentos lo hace. Y cuando él entra, los datos de alguien que estuvo en el entierro son claros. Los lienzos, en el relato de la noche, lo que se nota con toda claridad, pues es el anuncio del ángel, la emoción de la resurrección. Aquí son los datos de alguien que creía, pero que no sabía y no había terminado de entender. Ellos le pusieron la sábana santa. Ahora la están viendo de un modo después de la resurrección. Allá están los datos. Pero lo importante de ambos relatos es que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Jesús ha cumplido con su palabra. Por eso lo que Jesús dice es: todo se ha cumplido, es cierto. Ahora Él va al Padre, baja a los infiernos, va al cielo, les anuncia a vivos y muertos que Él ha resucitado. Y ahora es lo que Pedro y Juan entienden, y es lo que ahora sigue, porque la fe es la que ahora nosotros necesitamos continuar. Ellos en ese momento no ven a Jesús, ven los signos, el sepulcro, la piedra removida, las sábanas, hasta allá. Pedro empieza a celebrar ese día en la noche la Eucaristía con la misma fe que nosotros la empezamos el día de hoy, simple y sencillamente con el hecho de las palabras de Jesús y la fe en Él. El relato siguiente nos hablará de que estando cerradas las puertas, llega Jesús, llegan los de Emaús. Todos los datos hablan de la resurrección. Cristo resucitó, simple y sencillamente, pero con toda la fuerza y la grandeza de Dios. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.